Bienvenidos a todos a este panel de cierre de Next TV Ad Latinoamérica 2022. Una jornada más breve que la de ayer durante hoy, pero nos hemos reservado el cierre de la conferencia para presentarles uno de los temas más candentes de la industria. Durante décadas, el negocio de la publicidad en televisión ha estado apalancado en la columna vertebral, diría yo, de la medición de audiencias, esas famosas planillas de rating que diariamente, primero, minuto a minuto, luego han venido determinando el éxito o el fracaso de las emisiones de los canales de TV abierta y TV paga, y que funcionan como un termómetro, casi como una moneda de referencia para anunciantes y agencias a la hora de planificar sus compras de medios. Sin embargo, a medida que el consumo de TV evolucionó a lo que es hoy, ese consumo fragmentado, atomizado de contenidos de video lineal y VOD, distribuido no solo por las redes tradicionales de TV, sino cada vez más a través de Internet y proyectado en un sinfín de dispositivos y plataformas OTT, esos cimientos sólidos sobre los que se apoyaban técnicas como el People Meter comenzaron a estar cada vez más cuestionados. Si hay algo, diría yo, en lo que hoy todos los actores del ecosistema publicitario de TV están de acuerdo, es que la medición de audiencias debe evolucionar hacia algo distinto. ¿Hacia qué específicamente? Bueno, justamente eso vamos a tratar de dilucidar durante esta charla con dos CEOs de lujo para este debate, uno de ellos en representación de la empresa que históricamente ha tenido mayor peso en la medición de audiencias televisivas aquí en América Latina, el otro en representación de una de las mayores agencias publicitarias del mundo. Los voy a presentar, quiero decirles que estoy ya con uno de los dos CEOs, el otro nos está avisando que está teniendo algún problema de conexión, pero está intentándolo, así que vamos a comenzar la charla con Francisco Carvajal. Aquí estoy. Ahí está, Perdón, aquí estoy. perfecto, llegaste a tiempo, Juan, recién presentándote. Una alegría que hayas podido conectarte. Entonces, los presentamos a los dos. Juan Francisco Carvajal es el CEO para el clúster pacífico de Kantar y Bope Media. Francisco se nos une desde Lima, Perú, y cerquita, desde Bogotá, Juan Fernando Niño es el CEO de Omnicom Media Latinoamérica, como les decía, una de las mayores agencias publicitarias del mundo. Te corrijo, Juan. Desde México, no es de Bogotá, bien, no, y soy el CEO de OMD en América Latina, no de Omnicom Media Group. Perfecto, perdón, entonces aclarado OMD. Gracias. Y México, pero ¿por qué? Porque Bogotá, sueles estar en Bogotá. No, realmente estuve en Bogotá cuando con Omnicom llevo trabajando mucho tiempo, y digamos cuando lideré diferentes agencias creativas digitales y de medios de Omnicom, las lideré desde Colombia, en Bogotá, pero desde que me moví a roles regionales hace 3 años, he estado con base en Ciudad de México. Sí, en Ciudad de México. Perfecto, aclarado, gracias por eso. Comienzo entonces contigo, Juan. Decía yo, semejante nivel de dispersión hoy en la oferta de contenidos, en plataformas y dispositivos, ¿cómo están en este contexto haciendo las marcas para determinar dónde se encuentra la audiencia? ¿Juan Francisco o Juan Fernando? No, Juan Fernando. A Francisco, yo soy Francisco. Soy Francisco Andrés, no Juan Francisco. Bueno, es que como te presentaron como Juan Francisco, dije, bueno, Juan Francisco, pero estamos claros. Entonces, Juan Francisco. Ok, perdona a toda la audiencia, pero bueno, ya ven, todos nos vamos coordinando. Mira, Juan Pablo. Todo Juan. Exacto. Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que puede tener muchas respuestas y te puede dejar con muchas dudas. Todos los anunciantes hoy están en una obsesión y en una obsesiva búsqueda de cómo hacer que todos sus mensajes y sus comunicaciones sean lo más eficientes y efectivas posibles para lograr afectar los resultados de negocio de la manera más contundente. Y eso ha llevado
a que nosotros, desde la perspectiva del mundo de las agencias y en nuestros procesos estratégicos, incorporemos muchas herramientas, desarrollemos muchos deals con diferentes partners para poder identificar esas audiencias y tener la data suficiente para poderlas construir, segmentar y elaborar, y para poder proveer los perfiles adecuados a las diferentes necesidades y las diferentes categorías que nosotros manejamos, porque evidentemente plantean objetivos muy diferentes y plantean necesidades de identidad, de ID, muy distintas de acuerdo a sus objetivos de negocio. Entonces, hay un sinnúmero de información, de data, de fuentes, de recursos, de análisis y de tecnología para poder construir, dependiendo de los objetivos de negocio de nuestros clientes, las audiencias indicadas para poder mover sus necesidades de la manera más adecuada. Bien, buena introducción al tema Francisco, digamos, te repito a ti el concepto, ¿dónde está la audiencia de contenidos audiovisuales en América Latina actualmente? Digamos, ¿y está cuantificado el proceso de migración desde los medios tradicionales hacia las nuevas plataformas? Sería interesante ver también cómo varía esa evolución en base a los distintos grupos etarios. Ustedes son expertos allí en todo lo que es métricas, así que sería interesante ver qué están viendo en ese sentido. Bueno, Juan Pablo, primero que todo agradecerte mucho la invitación y un gusto estar aquí con Juan Fernando, contigo Juan Pablo y con todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. A mí me gustaría iniciar haciendo una precisión. Juan Pablo, tú al inicio comentabas que habían muchas conversaciones o había mucha polémica en torno a que las mediciones o al famoso People Meter debía cambiar, sí, ¿no? O la forma como nosotros medimos televisión. Pues en realidad la tecnología, la métrica, la forma como se está midiendo televisión hoy por hoy, en el día de hoy, en los principales mercados de América Latina, es radicalmente diferente, no a lo que se hacía hace 20 o 30 años, es radicalmente diferente a lo que se hacía hace 5, 4, 3 años. Y seguimos cambiando las maneras de hacer medición, con mucha humildad, pero también con mucho orgullo. Latinoamérica se ha considerado en el entorno y en el ecosistema global como una punta de lanza para Kantar como empresa de medición de audiencias en más de 81 mercados alrededor del mundo. Y muchas de las innovaciones y de las nuevas tecnologías se están implementando primero en América Latina, ¿no? En Brasil tenemos un proyecto bastante ambicioso que ya se lanzó a inicios de este año, el Video Streaming Report, que nos ha dado muchas luces sobre cómo se están comportando las audiencias. En Colombia desde hace un tiempo tenemos ya el CMAM, el Cross Media Audience, el Cross Media Platform, que nos permite ver los alcances combinados entre las campañas de video y las campañas de televisión lineal. Y en Chile, en los próximos meses, tendremos la medición de audiencias no más avanzada de la región, sino más avanzada del mundo. Tal vez solo superada por aquel ambicioso proyecto que se está haciendo en Países Bajos de tener un panel integrado para todos los medios. Yendo a la pregunta que tú me haces de dónde están las audiencias, pues mira, nosotros hemos, en este proceso de migración y de renovación, nosotros no estamos midiendo, más que medir dispositivos, nosotros estamos buscando los contenidos, ¿no? Dónde las personas consumen los contenidos sin importar el momento, el dispositivo o el lugar en el que lo hacen. Y tenemos hallazgos bastante importantes. Claramente las audiencias más jóvenes, los targets que se comprenden entre los 4 a los 18 años, son audiencias o generaciones mucho más digitales que tienen cerca de un 30 a un 40% de su consumo en plataformas digitales y en redes sociales, ¿no? Que están muy dedicados al tema del gaming. Pero tenemos también las generaciones siguientes, desde los 18 a más años, que pasan el 70% de su tiempo conectados del tiempo que dedican a consumir algún tipo de contenido de video, lo consumen a través de lo que conocemos como televisión tradicional, ¿no? En señal de cable o señal de aire. Y esta situación se hace, o sea, es difícil generalizar porque depende también de cada uno de los mercados y de las brechas de conectividad que se tienen en cada uno de los mercados. Entonces, en esa medida, lo que es importante decirle a todas las personas es que esa
esa mentalidad de medir el dispositivo está yéndose más a medir el contenido y a poder identificar lo que en la medida en que los contenidos hoy son líquidos y se consumen en diferentes plataformas, dispositivos y en diferentes momentos, ¿verdad? Pues estamos allí listos para medirlo y para poder transmitir esa audiencia a los interesados. Ok, buena introducción al tema. Lo vamos a ir desglosando a lo largo de la charla. Les pregunto a los dos, y Juan, comienzo contigo. ¿Por qué creen que los modelos de AVOD y de FAST están surgiendo con tanto impulso en este momento en América Latina y sucede lo mismo en otras geografías? Después de prácticamente una década durante la cual el SVOD o la suscripción realmente parecía imponerse como el modelo de monetización predominante en el negocio del streaming. ¿Qué está motorizando este surgimiento de las opciones de monetización publicitaria en el streaming en este momento, Juan? Mira, hay varias cosas. Yo creo que desde una perspectiva general tiene que ver mucho con lo que menciona Francisco, ya es la capacidad de generación de contenido. La capacidad de generación de contenido es algo demasiado fuerte en todas estas nuevas plataformas que atraen definitivamente nuevas audiencias. Mucho más versátil, mucho más ágil, mucho más fuerte que lo que estábamos acostumbrados a conocer por los sistemas de suscripción. Y además mucho más líquido, volviendo a utilizar un poco la palabra de Francisco. Es mucho más flexible, es mucho más ágil. Y eso definitivamente hace que las nuevas generaciones se movilicen mucho más rápido porque están mucho más asociados a su manera de interactuar con los diferentes canales y plataformas, y que las generaciones que estamos un poquito más avanzadas ya, también entendamos y comencemos a ver un poquito el valor de eso y comencemos a movernos en diferentes frentes. Y que la comercialización en algunas de estas plataformas comience a verse como un sentido importante, no muy desarrollada, más allá de sistemas como el de Roku, que trata de jugar con ciertas cosas y ciertos inventarios propios que ellos están teniendo, pero digamos que las grandes plataformas todavía, las de mayor consumo, como los Amazon Prime, de alguna manera, o los Netflix, pues aún no tienen esa versatilidad de esa comercialización tan abierta para poder tener esos espacios. Pero lo que sí te digo son dos variables: la agilidad o la liquidez y la capacidad de generación de contenido. Eso hace que se desplace de una manera muy, muy fuerte hacia este tipo de nuevas alternativas. Bien, Francisco. Y además, sumando a lo que dice Juan Fernando, estas plataformas OTT, digamos, se convirtieron en distribuidores, también en grandes distribuidores del contenido que hacen las productoras a nivel global, ¿no? Entonces, disponibilizan los contenidos de alguna forma, perdón, más rápida, como decía Juan Fernando, al alcance de las audiencias. Y bueno, y tenemos un fenómeno del que no podemos dejar de hablar por más que queramos pasar la página, y fue el de la pandemia, que disparó los niveles de conectividad, los niveles de acceso a este tipo de plataformas. Recuerden que cuando inició la pandemia por allá en el 2020, que se ve como algo tan lejano, nosotros teníamos presencia de dos OTTs de manera más importante, o penetración de dos OTTs de manera más importante en la región, que eran básicamente Netflix, que estaba como dueño y señor, y estaba Amazon Prime arrancando también poco a poco. Y durante los últimos 2 años no nos alcanzan los dedos de la mano para contar las plataformas de OTT más las propias plataformas que han desarrollado los canales de televisión abierta. Entonces, aquí está el cruce como de dos variables, ¿no? La cantidad de contenidos y cómo se ha replanteado el negocio respecto a la cantidad de producción, pero también a esa necesidad que tienen los usuarios de ver el contenido en el momento en el que ellos quieran, ¿no? Y mientras nosotros estamos hablando acá, y creo, Juan Pablo, que lo conversamos en algún momento, están pasando un montón de cosas, ¿no? Alianzas como la de HBO y Discovery. Están pasando diferentes maneras de distribución, como lo que está haciendo RCN con HBO Max. Están pasando anuncios como el de Discovery con una suscripción más, perdón, como el de Disney con una suscripción más barata, pero con publicidad. Y en realidad, cuando le preguntas a las personas, a las audiencias, cuando nosotros investigamos, pues las personas sí están dispuestas a pagar menos, y a ver publicidad en este tipo de plataformas, al menos en América Latina. Entonces, esto te abre un nuevo abanico de posibilidades y un ecosistema que está cambiando de una manera súper importante,
Porque no nos olvidemos que las personas que pueden pagar 2, 3 o hasta 4 suscripciones son muy pocas, son una gran minoría de lo que tenemos. Y si a eso sumas que Netflix ha empezado a hacer pruebas en la región para, digamos, controlar la cantidad de suscripciones que se comparten fuera del hogar, pues el ecosistema sigue cambiando permanentemente. Sí, sí, sin duda. Juan Fernando, los presupuestos de marketing de los anunciantes de todo el mundo, siguiendo un poco esta tendencia, migran cada vez más de la TV a los medios digitales. ¿En qué medida crees, y yendo bien al tema de esta charla, que el uso creciente de nuevas métricas que permitan medir mejor la eficiencia de las campañas en TV ayudará a revertir esta tendencia? ¿O te parece que es una tendencia ya irreversible? Mira, yo creo que así sería irresponsable, por lo menos desde mi perspectiva y lo que nosotros vemos como network, de decir que sea algo irreversible. Yo creo que eh, Netflix es una plataforma que tiene cualquier cantidad de suscriptores y que entrega cualquier cantidad de contenido, o también lo mismo Amazon Prime. Lo que pasa es que no está tan medido exactamente cuánta gente está Claro. detrás de esto. Entonces, ahí hay como un lado oscuro que no se tiene tan detectado para poderlo comparar. Lo otro es, todos los seres humanos, todos absolutamente, cuando somos clientes, cuando somos personas, somos presa de una expresión muy americana eh, que se llama el fast fashion. Y es estas modas pasajeras que entonces se comienza a oír, no, definitivamente social es lo que hay que hacer. Todo el mundo migra a social. Después, no, ahora lo que hay que hacer es programmatic. Todo el mundo mira programmatic. No, ahora apareció performance y todos detrás de performance. Y resulta que para cada una de esas especialidades hay que tener muy claro cuáles son las capacidades que yo como anunciante tengo. Soy un anunciante con la capacidad suficiente de meterme una estrategia a profundidad de performance y mirar qué voy a hacer con la cantidad de leads generados y cómo lo voy a activar dentro de mi ¿O marca o no. qué hago luego con la información Claro, esa? ¿qué voy a hacer? Exacto. Entonces, si bien evidentemente los presupuestos, las migraciones, los canales digitales han entregado métricas, han entregado una especificidad importante para poder identificar y medir audiencias por el mundo hoy con cookies, porque ya hablaremos del mundo sin cookies Sí, después, sí, sí. ha facilitado muchísimo esa tangibilización de la audiencia y como esa tranquilidad de yo me voy a digital porque es que sé a quién le hablo, sé cómo lo tengo, sé dónde está, sé que si está en Instagram, si está en Facebook, si está en Google con su DV360 o no, como lo quiero utilizar, puedo tener como un mayor control de lo que estoy haciendo versus ciertas métricas tradicionales que ya Francisco aclaró, que no son tan tradicionales y que también vienen teniendo una evolución importante. Pues sí, efectivamente nosotros tenemos categorías que han superado el 50% de inversión digital versus medios tradicionales. Y medios tradicionales, no hablando de la televisión como tal, paga o televisión abierta, que definitivamente han perdido una relevancia importantísima. Los impresos, la misma radio que se limita, el out of home de alguna manera, con sus evoluciones que todas se sostienen, también depende de cada mercado y cada zona. Hay ciertos pesos, pero en América Latina tenemos ya categorías que definitivamente superan el 50% de inversión publicitaria y estrategias en marketing digital. Bien. Interesantísimo. Francisco, decías recién, explicando esta evolución por la cual ya están transitando los sistemas de medición de audiencias actualmente, Chile ya lidera tecnológicamente no solo lo que está sucediendo en América Latina, en el resto del mundo. Sería interesante ver por qué algunos países, digamos, logran crear este ecosistema de vanguardia que es tan demandado por el lado del comprador, y otros tienen algún retraso. Digamos, ¿en qué medida se puede replicar lo que está sucediendo en Chile en el resto de los países de la región? Y luego también sería interesante que nos detalles un poco, digamos, cuáles son esos avances específicos que permiten generar una lectura mucho más acabada de, ya ahora, como decías, no solo desde el consumidor, independientemente del dispositivo y del momento en el cual está consumiendo el contenido. Sí, Juan Pablo, yo creo que Juan Fernando va a estar conmigo de acuerdo en esto. Cuando uno tiene una actuación regional, se da cuenta que los anunciantes o los mercados tienen diferentes niveles de exigencia o diferentes niveles de alguna manera, no sé si la palabra sea madurez, creo que más bien de adaptación al mercado, ¿no? Entonces, a las necesidades que tiene el mercado más desde el punto de vista de los consumidores. Entonces, mira,
esto, yo te menciono Brasil, porque Brasil es el gran mercado suramericano, ¿no? Y en el que tenemos una cantidad de clientes y unos actores bastante exigentes y que siempre les gusta estar de alguna forma a la vanguardia. Pero empezamos con Brasil, seguimos con Chile, de forma simultánea se están implementando muchas cosas en Colombia, en Perú, en Argentina. Y es cuestión, hoy por hoy no podemos hablar de distancias de tiempo tan grandes en la implementación entre un mercado y otro. Siempre hay uno que lidera sobre los demás, básicamente por temas de tiempo y capacidad de inversión del mercado. Pero yo me atrevería a decir que en muy corto tiempo, en un plazo no mayor a 1 o 2 años, la mayoría de los mercados van a estar más o menos en las mismas condiciones, porque es que también las actuaciones de los anunciantes son regionales, entonces lo que tienen en un mercado quieren tenerlo de manera unificada en los demás. Entonces, eso es relevante. Entonces, mira, nos vamos a enfrentar a 2 retos, o nos estamos enfrentando a 2 retos primordiales. Uno es las leyes de protección de datos personales, que te dicen, ok, tú puedes investigar y puedes ir y puedes conocer y puedes sustraer toda la información, pero siguiendo esta cancha marcada, ¿no? Entonces, nosotros en todas las investigaciones que hacemos en Kantar tenemos que guiarnos por las leyes de protección de datos personales. Pero adicionalmente, vamos a tener un mundo sin cookies, que de alguna manera las cookies eran la solución que se tenía para poder rastrear cuál era la actividad del consumidor dentro del entorno digital. Entonces nosotros hemos tenido que poner, desde un punto de vista, seguir manteniendo nuestro compliance con la protección de datos personales, pero también todo el desarrollo tecnológico que nos permita, con toda la potencia y toda la fuerza que tiene un panel de medición, ¿no? Poderle de alguna manera conectar otros inputs o otro tipo de data para tener un perfil completo del viaje que tiene el consumidor a lo largo del día. Entonces, de ahí pasamos a medición de dispositivos móviles, pasamos a medición no solo de los dispositivos de consumo de video, sino también del router para ver su consumo de internet o todo el flujo que tiene de internet, ¿no? Hacemos otros tipos de estudios fuera del hogar. Y todo esto a lo que apunta es a poder tener un alcance combinado concreto y que tú al final del día puedas saber, ok, de mi exposición a los medios, cuánto fue por aire, por cable o por digital y dónde se dan las intersecciones entre esos momentos, ¿no? Porque aún en América Latina los consumidores que están exclusivamente en el ambiente digital son muy pocos, ¿no? No estamos hablando de extraterrestres, pues, que no consumen medios. Y aquí, Juan Fernando, voy a usar una palabra que me gusta mucho y es muy útil porque uno no sabe cómo hablar de medios tradicionales o no, y es los medios tradigitales, ¿no? Cómo se han reinventado y cómo... Bueno, ese término sí está nuevo para mí, pero bueno, bienvenido. Sí, porque a ver, y aquí podemos hablar otras 2 horas del tema, pero a la gente le gusta, de pronto ya no lee tanto el diario impreso, pero sí entra al sitio web, al portal, ¿no? Y eso sigue siendo prensa, y eso sigue siendo periódico, por decirlo de alguna manera. Entonces no es el mismo diario tradicional, pero es digital. Entonces te mueves ahí como en una barrera o en un límite. Bueno, entonces a lo que voy es que es seguir al consumidor siguiendo las normativas con tecnología de punta, medición de dispositivos, medición de contenidos y reconocimiento de audio, ¿no? Para poder ver qué está consumiendo, cómo lo está consumiendo y en qué momento. Y aquí, Juan Pablo, en algún momento hablamos que es interesante ver que dentro del hogar la utilización de dispositivos móviles es alta también para consumo de video, ¿no? Si bien el televisor tradicional sigue siendo el centro del hogar, pues hay mucho uso de celular y de tableta dentro del hogar. Como segunda pantalla. Sí, del uso de 2 y hasta de 3 pantallas, pero incluso dentro del hogar, en América Latina es un poco más complicado ir en la vía pública con tu dispositivo móvil consumiendo contenidos por temas de seguridad que todos conocemos. Pero también, por ejemplo, cuando queremos ver estas audiencias digitales, identificamos picos de consumo y un nuevo prime time digital a la hora del almuerzo, por ejemplo.
Las personas que están en las oficinas, que están empezando o que ya regresaron a sus puestos de trabajo, pues son grandes consumidores de contenidos en sus breaks. Entonces ahí hay oportunidades para anunciarse, ahí hay oportunidades para tener otro tipo de contacto. Y también lo que hablamos en algún momento, medios como la televisión, por ejemplo, en el 2021, en un país como Chile o como Perú, los contenidos televisivos generaron hasta 300 millones de conversaciones en una red social como Twitter, Facebook o Instagram. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que tienen? Aquí la reflexión es la gran oportunidad que tienen los anunciantes de seguir estando presentes en esas conversaciones y en esos contenidos que generan estas corrientes infinitas de conversación en diferentes plataformas. Y bueno, no te quiero hablar de redes sociales como Twitch o el fenómeno del gaming, ¿no? Porque es un mundo nuevo bien interesante. Ni tan nuevo, pues, un innovador muy interesante. Sí, sin duda. Y que se suma a esos 300, no estás contabilizando en la plataforma como Twitch cuando hablas de esos 300 millones de conversaciones Ahí le disparadas estoy viendo a Facebook, a Instagram y a Twitter. Impresionante. Juan Fernando, sería interesante ver, digamos, del lado de una agencia global como OMD, ¿qué herramientas están utilizando ustedes para la medición de audiencia en digital? ¿Cómo están trabajando ese tema? Nosotros trabajamos abiertamente con todos los diferentes players digitales que existen al mercado para utilizar las herramientas indicadas y evidentemente establecer con sus plataformas todas las métricas que existen. O sea, eso no tiene ningún secreto, estamos abiertos muy de cerca con Meta, muy de cerca con Google, muy de cerca con TikTok, muy de cerca con Teads, muy de cerca con absolutamente todos los proveedores digitales para tener, digamos, la universalidad de las métricas que se manejan. Evidentemente tenemos nuestras propias plataformas como Omni, que es donde nosotros tenemos, digamos, centralizado todo el first party data de los clientes que quieren compartirlo con nosotros bajo acuerdos de NDA perfectamente establecidos y todos los diferentes third party data que nosotros hemos podido construir también. Más adelante hablaremos del cookieless world, de cómo impacta esto seguramente, pero como tenemos todas estas fuentes de información totalmente segmentadas y cuando nosotros hacemos el deployment de cualquiera de las diferentes campañas digitales, pues una vez segmentadas con nuestras audiencias, miramos de la mano con Google, con Meta y con todos los players que te acabo de mencionar, cómo se hacen estas mediciones y estas métricas. Las herramientas son unas propias que potencian el ejercicio de segmentación de audiencias y capacidades estratégicas y evidentemente las indicadas de mercado, que son las que los anunciantes quieren ver para poderse medir transversalmente en todo lo que se hace. De igual manera con la televisión. Sivope, Kantar, todas están evidentemente asociadas a nosotros y trabajamos con ellos para tener las métricas oficiales que rigen y miden la categoría y el segmento. Bien, gracias por ese punto. Francisco, más allá de los canales de aire, sería interesante ver cómo se están acoplando los grandes grupos de media, me refiero a los Disney, Paramount o Warner Media, con sus canales de TV paga lineal y también sus servicios directo al consumidor, a esta movida por el Total TV en medición de audiencias. ¿Cómo viene este fenómeno desde el punto de vista de los grandes medios, los grandes grupos de medios? Y nosotros venimos trabajando con ellos ya desde hace muchísimos años en toda la evolución de consumo. Y en el caso particular de América Latina, pues ellos están viendo cómo su modelo de audiencias está variando de manera rápida y de manera importante, ¿no? Cómo las audiencias están migrando hacia otro tipo de plataformas y en algunos mercados las suscripciones a cable, digamos, se han venido, han sufrido algunos cambios, ¿no? Estancando o bajando, sí. Sí. Entonces, en esa medida, nada, pues ellos están participando de forma muy activa en poder. Yo creo que aquí el tema, Juan Pablo, es cómo sumar, más que sumar audiencias, es cómo no dejar por fuera todas las audiencias que están teniendo esos contenidos, insisto, sin importar el dispositivo o la plataforma. Entonces, en esa medida sí, se están vinculando de manera muy activa y trabajando muy de cerca con nosotros para entender cómo se están dando estos desarrollos y estos avances y poder ser parte desde el primer momento de estas analíticas y de estos datos.
Y adicionalmente, también como Kantar estamos trabajando con Google, con Meta y con estos grandes players, digamos, nativos digitales, porque son también grandes generadores de contenidos de video, con TikTok, bueno, con todas estas redes sociales, ¿no? Y entonces, pues, recordemos que muchos de los contenidos que están en estas redes, en estas grandes empresas, pues, se hacen de manera conjunta o pasaron en algún momento por la televisión. Aquí lo que es importante es entender también que para las audiencias el formato en el que se consumen los contenidos es fundamental. Entonces no es lo mismo tú ver un contenido en una pantalla 55 pulgadas a verlo en un celular o en una tableta o en un computador, ¿no? Y eso es un proceso que nosotros acompañamos para que todos entiendan y puedan ver cómo esto impacta en la eficacia de sus mensajes. Bien, y me quedo un segundo contigo, Francisco. Te quiero consultar en Colombia, claro, el operador de TV paga dominante de ese mercado, este año anunció el lanzamiento de un sistema de medición de audiencias propio que entendemos se nutre de los millones de set-top boxes que la empresa ya tiene instalados en los hogares de sus suscriptores para darle aparentemente una gran capilaridad a sus mediciones. ¿Cómo evalúan ustedes este tipo de iniciativas? No son frecuentes, digamos, pero evidentemente hay allí una especie de nicho que surge. ¿Es una especie de competidor directo para Kantar? Mira, no, nosotros desde siempre, todas las empresas de cable que tienen set-top boxes tienen la capacidad de reconocer el consumo del hogar, ¿no? Pero no tienen la posibilidad de conocer el consumo demográfico, que al fin de cuentas es el que es importante. Entonces, no, nosotros esto no lo vemos como una competencia, nosotros lo vemos como una complementariedad a nuestros estudios y el trabajo que nosotros hacemos. De hecho, te cuento que nosotros tenemos un producto o un estudio que se llama RPD, Return Path Data, que básicamente consiste en la fusión de los datos de estas set-top boxes con el dato sólido y robusto que tiene nuestro panel de medición. Entonces ahí es donde está la verdadera riqueza de esta información. ¿Cómo fusionas unas muestras gigantes de hogares de set-top boxes que no son seleccionados estadísticamente y que no son representativos de un universo? Pues porque simplemente responden al listado de usuarios o a los usuarios que tienen este servicio con una muestra estadísticamente representativa, cuidada, con rotación, con estándares de calidad, etcétera, etcétera. Y entonces ya lo hacemos desde hace muchísimos años en algunos mercados de Europa, en Canadá. Recientemente empezamos un proyecto bastante ambicioso. Ya en Chile tenemos conversaciones adelantadas con Entel y con otras empresas y con BTR ahí en Chile, con Telefónica en Perú, y también en el mismo caso de Colombia, ya tenemos también un proceso que se ha adelantado. Entonces, como te digo, esto no es el reemplazo de una cosa por la otra. De hecho, Telefónica hace un trabajo bastante interesante con nosotros en España para complementar y conocer mejor a sus audiencias, fusionando los datos de ellos con la cantidad de set-top boxes que tienen en el mercado y la información que está disponible del panel de audiencias, que como te digo es estadísticamente seleccionado y cuidado. Entonces, es complementariedad de la información y acceso a diferentes fuentes de información, pero no creo que una reemplace a la otra. Los objetivos son diferentes. Bien. Gracias por esto. Juan, hablabas al principio, hacías esta distinción entre las formas de consumo de las nuevas generaciones con respecto, decías, creo que aquellos que tenemos un poquito más de recorrido en la industria y quienes venimos de ya un par de décadas al menos de transitar esta industria, veíamos el prime time como ese espacio, digamos, como lo que siempre se lo vendió, ¿no? Digamos, de un valor muy por encima del resto en cuanto a la existencia de inventario en televisión. ¿Cómo ha ido cambiando la valoración del prime time para los anunciantes en estos años ya de ratings decrecientes, sobre todo en el mundo de la TV abierta? Mira, eso depende del mercado, eso depende del anunciante. Okay.
En lo personal y como network y en mis visiones estratégicas y de discusiones que tengo con diferentes anunciantes, yo dejé de ser un creyente en eso del prime time, ¿ok? Por varias razones. Primero, por lo que Francisco mencionaba al comienzo, y es la pandemia cambió demasiados hábitos. Los consumos de los contenidos, las diferentes plataformas que existen hoy en día han generado una dispersión gigantesca, donde se consumen contenidos a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde o a las 11 de la Sí, de noche. hecho, ¿Ok? Francisco hablaba justamente del prime time, la emergencia de un prime time en el horario del almuerzo, ¿no? Digamos que yo me siento Total, al menos muy to- identificado. total. Lo otro, puede hacer que sí exista una concentración de muchos dispositivos conectados a consumir contenidos hacia las 8 de la noche, pero no necesariamente en un solo dispositivo o en un solo canal como sucedía, o en 2 o 3 canales como puede suceder hace un tiempo. Hoy hay una dispersión absoluta Claro. en tablets, en mobile, en TV paga, en TV abierta, en los Netflix, en los Amazon Prime, o sea, hay cualquier cantidad de dispersión. Entonces, ese concepto de prime time enfocado en que cobren más por esto porque aquí tengo la mayor concentración de audiencias, Se diluye. quizás, exacto, se diluye bastante. Quizás hay algunos canales que todavía defienden eso, en algunas geografías, y se paran y Sí, el dicen es que mundial, a ver, todavía... durante el momento del mundial este Exacto. año, digamos, va a haber Claro, un prime no. time, sin duda. O cuando no haya un evento, que siguen defendiendo que es mi horario estelar. Yo creo que son conceptos del pasado. Yo creo que hoy el consumo de contenido, la migración de las audiencias y la liquidez de las mismas hacen que te puedas encontrar un prime time en cualquier momento. Por eso tendrá que ver con el contenido que se consume, con la generación del mismo y con la audiencia que tú quieras contactar. Porque hoy ya no se sientan todos detrás de algo. Hoy puedes tener 5 audiencias a la misma hora y todas pueden estar en un momento prime, dependiendo de lo que ellos quieren consumir, dependiendo el dispositivo que estén utilizando y hacia dónde están accediendo. Entonces, por eso, la segmentación de los canales, de los canales digitales, offline y todos los que puedan ser, es fundamental. La identificación de las audiencias es clave y es crítica. Y la elaboración de los mensajes que hagan los anunciantes también, para que ese prime time tenga un efecto. No solamente en el consumo del contenido, sino en lograr algo que nosotros desde OMD venimos trabajando muy fuerte, y es con tanta dispersión, con tanto consumo de contenido y con tantas opciones, cuánta atención, nueva métrica, estoy logrando yo realmente como anunciante en todo esto que estoy haciendo. Bien, nos vamos, estamos ya dentro de los 8 minutos finales. Hay un tema que estuvo sobrevolando toda la discusión y no quiero que se termine la sesión sin tocarlo, que es justamente esta transición desde un mundo con a sin cookies, el famoso cookieless world. Este año Google finalmente, como había adelantado, eliminó las cookies de terceros de sus navegadores de Chrome, y hay otros gigantes como Apple que están tomando medidas similares, siempre en resguardo de la privacidad de sus usuarios. Les pregunto a los dos, comenzamos, Francisco, contigo, ¿cuál es el impacto que estos cambios en los medios, que tienen estos cambios en los medios que venden publicidad programática y en la manera en que las agencias también se relacionan con los inventarios? De esa parte me gustaría que Juan Fernando nos dé también su visión. Francisco. Sí, solo para referirme brevemente a la pregunta anterior, en la mayoría de los mercados de América Latina, el prime time, digamos, sigue concentrando niveles importantes de audiencia. Pero sí me gustaría citar por ahí una frase que me parece bien interesante, y es que siempre, y va en relación con lo que dice Juan Fernando, siempre en algún momento es el prime time para algún target. En Okay. algún momento del día es el prime time para algún target, de algún segmento o un target que está en ese momento consumiendo más que cualquier otro. Entonces depende mucho de los intereses del anunciante. Bueno, dicho esto, el mundo sin cookies pues nos enfrenta básicamente a una nueva realidad, ¿no? En la que los anunciantes, las marcas, las agencias y demás, y nosotros como proveedores de información, pues vamos a tener que ser mucho más creativos, pues estamos teniendo que ser mucho más creativos y echarle más mano, aprovechar más la información que tenemos a la mano, ¿no? Información de los clientes, de los consumidores, publicidad contextual,
monitoreo de IPs, etcétera, etcétera, para poder hacer este seguimiento y poder servir la publicidad que es necesaria a las marcas de acuerdo a lo que estamos acostumbrados. Pero también en un contexto como este, los paneles recobran y adquieren una mayor relevancia en la medida en que van a ser fuentes muy fidedignas de información y van a poder de alguna forma suplir la cantidad, la calidad y los datos que las cookies nos entregaban anteriormente. Entonces, que sí, que no, que nos quedamos sin cookies, que sí, que no, que vamos a aplazar, etcétera, etcétera. Pues esto ha servido para que estemos todos preparados y podamos hacer frente de una forma más efectiva y esto deje de ser como un fantasma que va a aparecer en cualquier momento a una realidad que nos ha llenado de posibilidades. Bien, ¿cómo lo ves, Juan Fernando? Lo primero que quiero decir es, todos podemos tener la absoluta seguridad y tranquilidad que la no existencia de cookies no va a cambiar ni va a acabar la posibilidad de contactar adecuadamente con las audiencias. Esto es una evolución, como muchas de las evoluciones que se dan en la historia de la humanidad y en cualquier industria. Francisco utilizó una palabra que es clave, que digamos que en inglés se llaman cohorts, y que desde la parte técnica de Google, que se está trabajando y con otros grandes jugadores digitales, se llaman flocks. Y es esa construcción de paneles específicos en los diferentes servidores, y esto ya nos metemos en un tema mucho más técnico, donde está navegando todo el mundo y consumiendo contenidos, que se van a poder construir paneles, no a un nivel de ID individual, pero sí a un nivel comportamental muy importante, que te va a dar la posibilidad de seguir contactando las audiencias y sus intereses de una manera con una precisión bien importante, que además, si existe la posibilidad de sumarle el first party data de los anunciantes que se desarrollan desde sus diferentes programas con el e-commerce, con el CRM, y lo complementas, pues vas a tener especificidades muy importantes. Nosotros desde Omnicom estamos trabajando desde hace más de un año por todo este tema que se dio en Europa con el GDPR y todo el tema de los manejos de la data, muy de cerca con estos jugadores digitales, construyendo todos estos nuevos paneles, estableciendo estas nuevas conexiones, construyendo estos nuevos cohorts entre la data que tenemos, la data de los clientes y la data que se va a proveer como paneles de ellos, los famosos flocks que hemos construyendo, todo esto en línea para poder garantizar, incluso también ya estamos comenzando a correr muchísimas campañas para comparar la efectividad con y sin cookies, para entender con algunos modelos en algunos mercados como el norteamericano y algunos pilotos en mercados latinoamericanos que permitan hacerlo. No está tan desarrollado en la TAM todavía, y eso hay que decirlo, tomará seguramente el resto que toma este año para perfeccionarlo, pero el mensaje es sencillo: se va a poder seguir haciendo segmentación, se va a poder seguir contando y teniendo con una identidad identificada, valga la redundancia, para poderla conectar con cierta especificidad. Y las cookies les van a cambiar la forma, el cookieless world va a cambiar la forma de hacerlo, pero no va a determinar ni terminar una época donde la personalización y el consumer centric van a seguir siendo fundamentales para el desarrollo de las diferentes estrategias de las marcas. Bien, clarísimo. Nos quedan 2 minutos. Me gustaría también, digamos, sobrevoló el tema, digamos, entre los cambios que están habiendo. Netflix viene amagando cada vez más insistentemente en que va a lanzar finalmente una opción de monetización publicitaria dentro de su catálogo. De hecho, ayer se conoció que eso probablemente suceda incluso durante este año. 2 palabras sobre el impacto que creen que tendrá. Francisco. No, pues a mí me parece que esto cambia de manera muy importante la dinámica de los medios, ¿no? Y sobre todo de los contenidos de video, porque entonces Netflix pasa de ser una plataforma de distribución a una competencia de venta publicitaria. Y en esa medida, pues va a ser bien interesante ver qué es lo que va a pasar y cómo se va a enfrentar este nuevo actor. Bien. Gracias por la brevedad. También, si quieres referirte brevemente al tema, Juan Fernando, ¿cómo lo estás viendo? No, coincido totalmente. Yo creo que puedo utilizar una palabra y es bienvenida nuevamente a la masividad. Cuando Netflix vuelva y ponga esto al alcance de muchos otros, concentrará muchísimos de esos paneles o cohorts que se van a necesitar para tener esa especificidad que está buscando. Pero es bien interesante el movimiento y le dará
nueva fuerza a dinamismo. muchos dispositivos, a la Claro. misma televisión, definitivamente. Sí, sí, sin duda. Muy bien, quiero agradecerles muchísimo a ambos. Nos han ayudado a terminar la conferencia con un tema que está, como decía al principio, en el tope de las discusiones del momento. Así que, Francisco, Juan Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia durante estos 2 días. Muchas gracias a nuestros sponsors, Broadpeak e Invidi. Voy, señor, estoy cerrando un call, ya voy. Discúlpame, perdóname. No, estamos todos en este mundo virtual trabajando de la misma manera. Así que los liberamos a ustedes, liberamos a nuestra audiencia, pero los invitamos a seguir conectados a través de nuestros futuros eventos. Gracias a ambos. Gracias, Juan Pablo. Saludos.